Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El tema de hoy es el ordenamiento de arreglos. Muy bien, es posible ordenar un arreglo utilizando la clase y el método arrays.sort. La clase arrays está dentro de del paquete java.util, entonces primero tendríamos que importarlo para poder utilizarlo. Para esto podemos utilizar el comodín java.util.asterisco y esto nos dejaría disponible todas las clases dentro de este paquete, o podríamos importar directamente la clase java.util.arrays y ya con esto podríamos empezar a utilizarlo. En este ejemplo que tenemos aquí tenemos un arreglo de enteros llamado numbers y tenemos los números 6, 9 y 1 en ese orden. Posteriormente estamos usando arrays.sort para hacer el ordenamiento. Esto lo que va a hacer es que va a ordenar de manera ascendente este arreglo. En este caso quedaría 1, 6 y 9 en ese orden. Y si nosotros imprimimos este arreglo, pues es lo que estaríamos obteniendo como resultado. Esto siempre lo va a hacer de manera ascendente. Para los strings se ordenan de manera alfabética. Los números se ordenan antes que las letras, esto es importante que nos lo memoricemos, y las mayúsculas se ordenan antes que las minúsculas. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, donde tenemos 10, 9 y 100, pero todos estos como strings, si nosotros hacemos uso de este método sort, cuando nosotros imprimamos este arreglo, quedaría como 10, 100 y 9. Y en el caso del ordenamiento de arreglos de tipo referencia, que es decir, objetos que sean diferentes a los strings, la clase deberá implementar la interfaz comparable. ¿Por qué? Porque internamente arrays.sort hace uso de esta interfaz para saber cómo va a ordenar los elementos. Entonces, si nosotros creamos una clase como custom, como empleado, por ejemplo, y no implementamos esta interfaz, pues si nosotros queremos utilizarla, vamos a obtener un error en tiempo de ejecución, porque pues Java va a llegar y va a decir, oye, pues no sé qué hacer con este empleado, no sé cómo ordenarlo, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. En este ejemplo tenemos el ordenamiento de un arreglo de enteros, que es el que veíamos ahora en la presentación. Entonces aquí tenemos 6, 9 y 1, y si nosotros ejecutamos este sorting, al momento de que nosotros lo imprimamos, pues ya va a estar ordenado, va a ser 1, 6 y 9, que es lo que vemos aquí. ¿Qué pasa si yo quito esto? Pues entonces va a imprimirlos en el orden en el que yo los haya definido. En este caso 6, 9 y 1 es el de aquí. Entonces, pues esto es lo que hace prácticamente el sort. Ordena de manera ascendente el arreglo de números. Para el caso de los strings habíamos visto que es un poco distinto. Aquí los va a ordenar de manera alfabética y los números van a ir primero, después las letras mayúsculas y luego las letras minúsculas. Esto es importante que nos lo aprendamos porque en el examen sí va a haber tipos de preguntas relacionados a esto. Entonces aquí si yo estoy creando mi arreglo, 10, 9, 100, C minúscula y M mayúscula, si yo lo ordeno, me imprimiría o quedaría de la siguiente manera. Primero el 10, luego el 100, luego el 9, luego la M mayúscula y luego la C minúscula, ¿vale? Ahí igual les sugiero que traten de hacer ejercicios por su cuenta y vean cómo se comporta de acuerdo a la combinación de letras, números, letras mayúsculas, etcétera, ¿ok? Ahí para que quede muy claro. En el ejemplo número 3 tenemos un ordenamiento de objetos. Ahí hemos visto que cuando estamos tratando de ordenar un arreglo con referencias o con objetos, la clase que estemos ordenando tiene que implementar comparable. ¿Por qué? Porque internamente arrays.sort utiliza comparable para saber cómo ordenar el arreglo. Imaginen que ustedes crean una clase custom llamada empleado y pues no implementan esta interfaz. ¿Cómo va a saber Java cuál objeto empleado va a ir primero que otro? Entonces es por eso que es importante implementar esta clase para que Java sepa cómo haríamos el ordenamiento. En ese ejemplo de empleado, pues sería a lo mejor por ID o por número de empleado o por fecha de ingreso, etcétera, ¿no? Ahí ya dependería de la lógica que nosotros implementemos. Entonces aquí, en este caso, Object, que es la clase padre de todos los objetos, no implementa comparable. Si nosotros quisiéramos implementarlo, pues tendría que ser en la clase hija, que herede de Object. Entonces, este, si nosotros ejecutamos esto de aquí, si compila correctamente. Esto igual también puede ser una pregunta que lleguen a encontrar en el examen, si compila o no. Pero cuando nosotros lo ejecutamos es cuando va a intentar acceder o hacer ese casteo de comparable y no va a poder, va a lanzar esta excepción. Entonces es importante que pues revisemos que nuestras clases implementen comparable para poder hacer el sorting primero, ¿vale? En caso de que se lleguen a topar con alguna pregunta de una clase que ustedes no saben si implementa comparable o no,
Java, bueno, el examen les va a decir explícitamente si implementa o no comparable y de qué manera lo implementa. Realmente no me llegó a tocar a ver este tipo de preguntas con clases diferentes a string o números, pero si llegan a verlo, es muy probable que ahí les vayan a especificar si implementa o no comparable, más que nada para que ustedes sepan si compila, si va a lanzar un error en tiempo de ejecución, etcétera, ¿no? Que ustedes puedan responder ese tipo de preguntas. Entonces aquí estoy haciendo el ejemplo con localDate. Esta clase la vamos a ver un poco más adelante. Si implementa comparable. Y si yo creo un arreglo de localDates, en este caso localDate.now, que me da la fecha actual, localDateMin, que me daría la fecha mínima que soporta localDate, y localDateMax, que es la fecha máxima. Si yo hago el ordenamiento, pues este sería el resultado que estaría imprimiendo, que básicamente es la fecha mínima primero, luego la fecha actual y luego la fecha máxima, ¿vale? Y muy bien, bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.